Es un privilegio enorme, siempre digo, el predicar la palabra de Dios. Y hoy para mí estar aquí en mi iglesia, pues mucho más, ¿verdad? Eh, Dios me concede este privilegio de exponer su palabra aquí en mi iglesia. Y el pasaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy es uno que ha hablado bastante a mi vida. Es uno de mis salmos favoritos. Vamos a continuar con los salmos. Me gustó hoy que tuvimos extensa lectura de los salmos, ¿verdad? En lo personal, este pasaje me encanta. Habla de un tema que para mí forma parte importante de mi vida como creyente y es el tema de la adoración. Ahora sí que les voy a pedir de favor si se pueden poner de pie una vez más. Vamos a entrar en la palabra. ¿Está listo? El pasaje que vamos a exponer el día de hoy es en Salmos 95. Vamos a leer todo el Salmo. Inmediatamente después vamos a ir en oración a nuestro Dios para pedir de su dirección. Dice así la palabra del Señor. Salmos 95. Venid, aclamemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante Dios nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de poder reunirnos, Señor, como iglesia, de poder reunirnos con libertad, Señor, para proclamar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de poder proclamar tu palabra en esta hora, Señor. Te pido que me ayudes, que des claridad a mis palabras, que pueda explicarme bien, Señor, y que tu pueblo, Señor, tenga oídos para oír y reciba en su corazón estas palabras, Señor. Que tú quieras, Señor, añadir bendición a tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? Yo creo que todos sabemos aquí, ¿verdad?, que los salmos constituyeron el libro de himnos del antiguo Israel. Fue inspirado por Dios, al igual que toda su palabra. Este definía el espíritu y contenido apropiados de la adoración. Por otro lado, también el libro de los Salmos nos presenta una amplia gama de teología. Prácticamente esta está envuelta en una realidad diaria de experiencias por las que el creyente pasa durante su vida. Prácticamente en los Salmos vamos a encontrar un resumen de casi todas las experiencias, de casi todas las emociones por las cuales pasamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Como creyentes también. Pero este Salmo 95 en particular, y aunque todos los salmos son cantos de adoración, pero este en particular trata acerca de la experiencia de la adoración aquí en la iglesia, de la adoración con los hermanos en comunión. Y yo me pregunto, ¿acaso habrá algo más importante en la vida del creyente que la adoración? Pero entonces vamos a definir primeramente lo que es adoración. Y la palabra adorar y todas sus implicaciones aparece en la Biblia más o menos unas 150 veces. Ahí se utilizan, en los originales se utilizan palabras hebreas, arameas y griegas.
La idea principal que transmiten estas palabras en el texto original es la de postrarse ante Dios. Entonces, podemos ver que la verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios, aunque no necesariamente en lo físico, pero sí en el corazón. Esta idea de postrarnos ante Dios nos habla de su santidad, nos habla de su grandeza, pero también nos habla en un contraste de nuestra pecaminosidad y de nuestra pequeñez y del santo temor que debemos sentir cuando escuchamos su voz, cuando estamos ante su presencia. Nos habla de su gran dignidad, pero también nos habla de nuestra gran indignidad. Entonces, mis hermanos, podríamos decir que según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que Él es con todo lo que nosotros somos. En otras palabras, es responder a todo su ser con todo nuestro ser. Cuando usted y yo estamos adorando, no hacemos algo en automático. No es algo que se hace en vacío. Cuando adoramos estamos respondiendo a algo. Y a lo que estamos respondiendo es precisamente a Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos eso con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Tenemos en la Biblia varios ejemplos de adoración, ¿verdad? Como el caso de Abraham cuando subía al monte a adorar al Señor y iba a ofrecer a su hijo en holocausto en Génesis 22:5. Luego tenemos también la adoración de la que habló el profeta Miqueas en el capítulo 6, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y también tenemos la adoración que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Como podemos ver, mis hermanos, la adoración va mucho más allá de ser algo que solo hacemos en la iglesia. Pero en esta ocasión, lo que el Salmo 95 nos enseña es precisamente sobre esa adoración congregacional. El Señor nos invita por medio del salmista que le adoremos. Para esto he dividido el Salmo en 3 partes que nos van a ayudar a comprenderlo de una manera mejor. En primer lugar, vamos a ver una invitación que el salmista nos hace a la adoración en la congregación, acompañada a esta invitación de cómo debe ser esa adoración. En segundo lugar, vamos a ver esta misma invitación, pero ahora acompañada del porqué de esta adoración, por qué debe ser nuestra adoración de esa manera. Y como tercera enseñanza, vamos a ver otra invitación, pero más bien de advertencia, una invitación que nos advierte a no endurecer nuestro corazón cuando escuchamos la voz de Dios. Entonces, vamos a ver lo que el salmista nos muestra aquí. En primer lugar, nos muestra que la adoración a Dios debe ser gozosa, jubilosa y agradecida. Veamos el versículo 1 y 2 del Salmo. Dice, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Por cierto, mis hermanos, y vamos a notar algo aquí muy evidente, ¿verdad? Y es que todos los verbos que encontramos aquí en estos versículos están en plural. Es decir, no es una invitación que debemos hacer solos. Es una invitación que debe hacerse en comunidad con los hermanos, con los santos. Fíjense cómo dice, venid todos juntos, ¿verdad? Cantemos nuevamente, se refiere a todos, aclamemos, vengamos. Esta clase de adoración, como les decía, no es algo que debemos hacer en privado, es todo lo contrario. Es aquí en la congregación, con los santos, en la comunión con los hermanos que debe llevarse a cabo esta adoración. Dios está llamando a su pueblo a congregarse en su presencia para que todos juntos, usted y yo, celebremos el hecho de tenerle a Él como nuestro Dios. Y es en esa presencia de Dios que debemos venir, así como dice el Salmo, con gozo, con un gozo desbordante a cantarle alabanzas.
Además, la palabra venid implica dejar de hacer lo que estemos haciendo para venir y adorarle. Hermanos, no hay nada más importante en nuestras vidas como creyentes que entregarnos totalmente el día del Señor. Y que vengamos ante su presencia gozosos, que vengamos a adorarle por medio de todo lo que se hace aquí en el culto. Nuevamente veamos el versículo 1. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Las dos palabras que se usan aquí están en hebreo, en el original, y para cantar y aclamar nos dan la idea de algo que se hace alzando la voz, con alegría. Inclusive estas mismas palabras se han utilizado en el Antiguo Testamento para dar un grito de guerra o una voz de alarma. O sea que se trata de un gozo que debe ser expresado vocalmente y con mucho entusiasmo. En ocasiones estamos, ¿verdad?, cantando, alabando al Señor y estamos cantando así. Me gozaré, ¿verdad? Decía un pastor que conozco, por lo menos avísale a tu cara que estás contento. Avísale a tu cara que estás gozoso. No debe ser así, mis hermanos, pero debe ser con todo el corazón, así como cantamos aquí, con entusiasmo, porque estamos delante de Dios y es precisamente a lo que venimos aquí, a congregarnos, a adorarle con todo el corazón. Pero además debemos aclamarle con júbilo, dice el salmista. Pero mis hermanos, esto no quiere decir, el que vengamos a alabarle con júbilo no quiere decir que lo vamos a hacer de manera desordenada. Por lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14, versículo 33, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego más adelante en el versículo 40, dice que todo lo que se haga en el culto sea decentemente, se haga decentemente, ¿verdad? Y con orden. No tiene que ser una adoración en caos, no tiene que ser caótica para que sea jubilosa, pero de cualquier forma, mis hermanos, este salmo implica a una persona que está siendo movida por un profundo gozo. No olvidemos que nosotros adoramos a un Dios glorioso, a un Dios santo, justo, y que además de todo esto es la roca de nuestra salvación. Y hablando de esa roca de nuestra salvación, la adoración antes de Cristo apuntaba a su venida. Y la adoración ahora, después de Cristo, mira hacia atrás, hacia su encarnación, hacia su muerte, hacia su resurrección. La persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo son las que deben ocupar el lugar central en nuestra adoración como iglesia. Pero algunos creyentes de otras iglesias, de aquí no, hablan de Cristo, hablan de la cruz y hablan del evangelio como si no tuvieran mucho que ver con la adoración. Y esto me hace pensar en el libro de Apocalipsis. Buena parte del libro describe la adoración de los creyentes y de los ángeles en el cielo. Y si algo podemos encontrar en Apocalipsis es que es uno de los libros de la Biblia que más hablan de Cristo. Si usted se fija, Apocalipsis, el primer versículo empieza con el Señor Jesucristo. Y si usted se va al último versículo, también termina con el Señor Jesucristo. Cristo es el centro de la adoración en el cielo según Apocalipsis. Ahí encontramos unos 25 nombres o títulos de nuestro Señor, de los cuales el que más se usa es el nombre de el Cordero. Y el tema central de las canciones que se cantan en el cielo es precisamente el Cordero que fue inmolado. Pocos pasajes nos muestran la adoración en el cielo con una ilustración tan clara y de una manera tan memorable, ¿verdad? Como Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, los versículos 8 al 14 se los leo rápidamente. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces, mis hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que aquí en Apocalipsis el cordero que fue inmolado es el centro de la adoración, porque no habrá nada que nos distraiga, porque Él es quien lo llena todo con su gloria. Mientras estamos aquí, de este lado de la eternidad, en ocasiones nos vamos a ver atravesando situaciones difíciles, adversas, y eso no exenta los domingos, por lo que a veces no vamos a tener ganas de adorar. Pero mis hermanos, debemos recordar que nuestro Dios no ha dejado de ser ese Dios de gloria y que su salvación no ha dejado de ser algo sorprendente para nosotros, a pesar de que muchas veces pasemos por dolor, por tristeza. Pero también el salmista dice que debemos venir con gratitud, y esta gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo Jesús. Versículo 2, vengamos ante su presencia con acción de gracias. Algo que continuamente nos estorba para adorar a Dios con gozo y agradecimiento son dos cosas. Uno es el orgullo y la otra es la falta de reflexión. El orgullo, por una parte, nos lleva a creer que somos merecedores de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y por otro lado, la falta de reflexión no nos permite apreciar quién es verdaderamente Dios, todo lo que ha hecho por sus hijos en Cristo. Mis hermanos, de verdad, si no erradicamos el orgullo, si no reflexionamos correctamente en quién es Dios, nos va a ser imposible adorarle como Él demanda que le adoremos. Hoy en día hay muchas iglesias donde se acostumbra a generar un tipo de adoración más bien artificial, una especie de manipulación, porque se preparan los escenarios con luces, con humo, unas ciertas palabras, música, y esto produce un bullicio, ¿verdad? Una gritería. Pero el salmista está hablando aquí de un gozo y un agradecimiento que no debe brotar de esta manera, que debe surgir de nuestro entendimiento, de saber y conocer a quién estamos adorando. Con esto no estoy diciendo que nuestra adoración debe ser una que solamente sea mental, que solamente sea cerebral, pero tampoco debe ser solo emocional. Nuestra adoración debe empezar, como dije antes, conociendo a quién estamos adorando, y luego ese conocimiento debe bajar a nuestros corazones, desbordándonos de gozo y de agradecimiento. Los puritanos llamaban al día del Señor el día del mercado del alma, porque este día estaba en su vida de una manera central. El hecho de experimentar cada vez que se reunían que sus pecados habían sido lavados por la sangre preciosa del Cordero les llenaba de un gozo y un agradecimiento infalibles que los hacía anhelar vivir total y exclusivamente para la gloria de Dios. Mis hermanos, quiera Dios de verdad que todos nosotros tengamos ese gozo, tengamos ese agradecimiento y ese amor por el día del Señor. Que no antepongamos cualquier cosa antes que el congregarnos. Muchos hermanos prefieren ir a hacer cualquier otra cosa.
que venir al culto los domingos. Y de paso, mis hermanos, si vamos a faltar al culto, deberíamos asegurarnos de que nuestra excusa sea válida para aquel que nos hace esta invitación, es decir, nuestro Señor, ¿verdad? Que es el anfitrión de este día, como dice el hermano Alex, audiencia para uno. Y otra cosa, si no sentimos una profunda tristeza por faltar al culto de manera habitual ante cualquier excusa, solo porque no queremos venir, deberíamos examinarnos a nosotros mismos, porque eso es una señal de que algo no anda muy bien en nuestro corazón. Pero veamos nuevamente el versículo 2. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, dice. Y aquí no puedo pensar en otra cosa sino en la iglesia primitiva. Los primeros creyentes que eran animados por el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El himnario de los primeros creyentes era precisamente el salterio. Los salmos se cantaban una y otra vez, los mismos, y no se aburrían los hermanos. ¿Sabe por qué no se aburrían? Porque los salmos están llenos de la palabra de Dios, son palabra de Dios, y la palabra de Dios no es para nada aburrida. Hoy en día hay una terrible costumbre en muchas iglesias de buscar cantos nuevos que entretengan y que estén en el gusto musical de la gente, aunque carezcan de contenido teológico y estén llenos de frases clichés, rechazando los buenos himnos del pasado, nada más porque son del pasado, nada más porque son viejitos. Me encanta cómo lo hacemos aquí en Lake Murray, porque el hermano Tomás acostumbra a incluir buenos himnos del pasado, pero también buenos cantos actuales con contenido teológico para cantarlos juntos aquí en la congregación. Pero el salmista no solamente nos enseña cómo debe ser nuestra adoración, sino que también nos dice el por qué. Veamos el versículo 3. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Mis hermanos, no hay nada que pueda compararse con nuestro Dios. Él no solo es un Rey grande y un Dios grande, sino que Él está en todo. Él lo llena todo. No hay nada que se pueda comparar a Él, ni siquiera de cerca. Aunque muchas personas se empecinan en su creencia de que cualquier cosa puede ser Dios. He escuchado a personas que literalmente les enseñan a sus hijos que Dios puede ser una mariposa, que Dios es un árbol. He escuchado hasta que alguien dijo que Cristo era su perro. Es una aberración. Esto es algo de lo que el apóstol Pablo nos habla en Romanos 1:25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. En los tiempos del Antiguo Testamento, mis hermanos, las naciones vecinas de Israel consideraban al Señor como una más de las deidades adoradas de aquella época. Consideraban a Dios como el Dios de una nación relativamente pequeña y por lo tanto un Dios menor sin demasiada importancia. Pero aquí el salmista nos deja ver su total desacuerdo ante tal idea, por lo que afirma de manera categórica que el Señor Dios es el todo en todo. Salmo 139, versículos del 7 al 12, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Y luego en el Salmos 145, versículo 3, grande es el Señor
y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. El versículo 3 del Salmo 95 y los que le siguen nos proporcionan algunas de las razones por las que debemos adorar a nuestro Dios, basándose en el ser, en la grandeza y en el dominio soberano del Señor. Veamos el versículo 4. En cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Versículo 5. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Estos versículos nos llaman a adorar a Dios con gozo, con júbilo, con agradecimiento, porque Él es un Dios lleno de gloria, de gracia, de poder y de santidad. Y además porque Él es el Rey y Él es el dueño de toda la tierra, porque Él hizo toda la tierra. ¿Qué dice Salmos 24, versículos 1 y 2? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Fue su mano que hizo todo lo que existe. Por tanto, mis hermanos, todo es de Él. Inclusive la casa donde vivimos está construida sobre la tierra de Dios. Ahora mismo aquí estamos parados sobre la tierra de Dios. Y ya hemos visto lo que está pasando en otros países, temblores. Él puede hacer que, si quiere, puede hacer que tiemble la tierra. Él es el dueño también de nuestra vida. Es el dueño de mi vida, de su vida. De esa misma manera, Él podría ponerle fin a la hora que Él quiera, a la hora que Él lo decida. Por tal motivo, mis hermanos, debemos adorarle en una forma de absoluta reverencia. Por lo que el salmista nos sigue diciendo en el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Mis hermanos, el corazón de la verdadera adoración es como dice aquí en estas tres palabras que usa el salmista: adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla. En su sentido original es algo que implica el postrarse, teniendo todo el cuerpo sobre el suelo, con las manos y piernas extendidas, en reconocimiento de lo superior, de lo grande, de lo infinitamente majestuoso que es nuestro Dios y del gran Rey que es y que gobierna sobre todo. Entre más nosotros conocemos la grandeza de Dios, entre más conocemos su majestad, su superioridad, su santidad, más nos podemos dar cuenta de nuestra inferioridad. Venid, adoremos y postrémonos. Nuestra adoración debe ser humilde, nuestra aclamación debe ser gozosa, pero acompañada de una sumisión reverente. Mis hermanos, ustedes y yo debemos adorar a Dios de una manera tal que la acción de postrarnos indique que no nos consideramos nada ante la presencia del Señor. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Acudir a la presencia de Dios para nosotros implica el hacerlo en calidad de seres suplicantes, gozosos pero sin presunción, con la familiaridad que caracteriza a hijos frente a un padre, pero con la reverencia que corresponde a seres creados delante de su Hacedor. Salmo 139, versículos del 13 al 16 dice así: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Mis amados hermanos, adoremos a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo lo que hay en nosotros, porque Él es el que nos hizo. Y el que nos hizo merece ser adorado de esa manera tan especial cuando vengamos ante su presencia. Pero nuevamente vemos aquí una razón más del porqué de nuestra adoración. En el versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. Si estuviéramos buscando aquí una razón clave, un motivo fundamental
por el cual reunirnos para la adoración sería precisamente este, porque Él es nuestro Dios. El Señor, mis hermanos, nos ha separado del mundo para ser nuestro Dios, para que seamos sus elegidos. Por tal motivo, aun cuando el mundo ha rehusado darle la gloria que Él merece, nosotros lo haremos con total alegría, con gozo, porque es nuestro, nos pertenece, es nuestro Dios. Y por esta razón le amaremos y le adoraremos. Usted y yo deberíamos ser capaces de creer con absoluta certeza y de afirmar con toda sinceridad y de aplicarnos las palabras que escribió el rey Salomón en Cantares capítulo 6, versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Somos suyos, mis hermanos, de la misma manera que las ovejas pertenecen al pastor. Y su mano nos dirige, su mano nos gobierna, nos guía, nos socorre y nos proporciona todo lo que necesitamos. De la misma manera que el pueblo de Israel fue conducido y guiado a través del desierto, nosotros somos conducidos y guiados en esta vida por el gran pastor de las ovejas. Usted y yo pertenecemos a ese buen pastor que día a día nos alimenta, nos protege. La mano de ese Dios que partió el mar en dos y que hizo brotar agua de la peña sigue todavía con nosotros, obrando grandes maravillas, y nos guiará hasta que demos nuestro último aliento. Nos pastoreará por siempre a sus prados, a verdes pastos y aguas de reposo, porque Él es nuestro Dios. Salmos 48, versículo 14. Porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Pero nuestro Dios no solamente nos dice por medio del salmista cómo y por qué debemos adorarle en la congregación. Además nos advierte a que no seamos rebeldes a la voz de su invitación. Y aquí hay un cambio drástico, ¿verdad? En el Salmo. La última parte del versículo 7 termina diciendo, si oís hoy su voz. Y el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. El autor de la carta a los Hebreos cita en dos ocasiones este salmo, pero lo cita en un contexto de advertencia a los cristianos judíos de su época en Jerusalén. Y lo hace para que no vacilen en su fe, para que no desprecien las promesas de Dios hechas a sus padres en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Lo que podemos aprender aquí, mis hermanos, de este divino hoy, que aparece tanto en el Salmo como en Hebreos, es que trasciende al tiempo tal y como nosotros lo conocemos. Ese hoy era válido para el Israel del Antiguo Testamento, fue válido para las personas de los tiempos de Hebreos, pero también sigue aún vigente para nosotros en el tiempo actual. Es decir, que cada generación tiene su propio hoy. Si oís hoy su voz, ¿qué significa esta advertencia que encontramos aquí? Esta advertencia, mis hermanos, era absolutamente necesaria para el pueblo de Dios en la antigüedad y sigue siendo absolutamente necesaria para nosotros. Nosotros la necesitamos de igual manera en nuestros tiempos. En aquel entonces la nación que había sido favorecida por el Señor se había vuelto sorda a los mandamientos y estatutos de Dios, demostrando que no eran verdaderamente sus ovejas, ya que sus ovejas oyen su voz. Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La relación de un pastor con sus ovejas, mis hermanos, es muy cercana. Es una relación muy tierna. Tan cercana que ellas no obedecen a la voz de ningún otro que no sea su pastor. Inclusive, no sé si se recuerdan o han visto
Se han llevado a cabo experimentos con rebaños de ovejas, donde personas diferentes a sus pastores les hacen, hasta les hacen el ruidito, ¿no? Le chiflan y a ver, para ver si vienen. Y las ovejas no les hacen caso ni por un segundo. Pero en cuanto escuchan el sonido de la voz de su pastor o el grito que él les hace, el llamado, inmediatamente se forman y van a donde está él. Así quiera Dios, mis hermanos, que siempre oigamos la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro buen pastor, que le sigamos, que no escuchemos ninguna otra voz. Qué importante es ese sí condicional, si oís. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo es que ahora escuchamos la voz de Dios en nuestros días? Como creyentes, escuchamos la voz de Dios cuando leemos su palabra. Escuchamos la voz de Dios cuando oramos, ¿verdad? Pero lo que el salmista a lo que el salmista nos quiere llevar aquí es a que escuchemos la voz de Dios en el culto, por medio de la proclamación de su palabra. Que la escuchemos, que la llevemos a la práctica. Les hago una pregunta que también es para mí, y es: ¿qué es lo que viene a nuestras mentes cuando escuchamos la predicación? ¿Pensamos en un Dios santo que habla todavía con voz de trueno a su pueblo? ¿O tenemos en poco y menospreciamos este momento porque ya queremos que el predicador termine? Ya nos queremos ir a comer, a lo mejor, ya queremos ir a descansar. Constantemente nos resulta difícil escuchar la voz de Dios porque estamos sumidos en el bullicio del mundo. En ocasiones, mis hermanos, estamos escuchando el sermón. En ocasiones venimos a la palabra de Dios, pero el estruendo de nuestros propios pensamientos y los afanes de este mundo no nos permiten escuchar lo que Dios nos está hablando. Y es que, mis hermanos, hay una resistencia aquí. Porque cuando Dios se revela a sí mismo en su palabra, descubrimos lo pequeños que somos a la luz de su grandeza. Descubrimos lo débiles que somos a la luz de su poder. Lo efímero de nuestra existencia a la luz de su eternidad. Lo pecadores a la luz de su santidad. Lo dependientes a la luz de su soberanía. Y eso, mis hermanos, a nuestra carne no le agrada. A nuestra carne no le gusta eso. Por eso es que encontramos constante oposición. Si decimos constantemente que anhelamos escuchar a Dios, que queremos escuchar su voz, pero rara vez abrimos su palabra, rara vez venimos a la iglesia, si es que nuestros compromisos nos lo permiten, o a veces ni ganas tenemos de venir y nos quedamos en casa. Eso, mis hermanos, habla lo contrario, eso dice lo contrario de nosotros, porque son nuestras acciones las que dictan si de verdad queremos o no escuchar la voz de Dios. Es en la Biblia que encontramos las palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo, un regalo que promete vida eterna, reposo eterno y madurez espiritual. Un libro que nos muestra a Dios mismo hablando a través de su palabra hoy. Y a eso venimos al culto. Venimos para adorarle con la iglesia. Y venimos también a asombrarnos al escuchar la voz de Dios en la predicación. Hay muchos que no quieren oír. Son muchos los que provocan a Dios postergando su respuesta. Hoy, en el tiempo de la gracia, en el día de su misericordia, es cuando nos prueba si prestamos oído a la voz de nuestro Creador. Notemos algo, no dice mañana. Notemos que no dice en una semana o en un mes, sino dice hoy. Pero nosotros somos los que acostumbramos el después. Pero Dios ha determinado un día y como dice el autor de Hebreos, el Espíritu Santo dice hoy. Hoy Dios nos habla porque quiere lograr una atención inmediata. Porque es por nuestro propio bien que nos pide una obediencia instantánea.
esa obediencia a venir, a adorarle, a rendirle todo nuestro ser, a que vengamos a Él con arrepentimiento, pidiéndole perdón, en sumisión. Como decía el escritor calvinista del siglo XVIII, William Mason, si aplazamos el arrepentimiento para otro día, tendremos un día más de qué arrepentirnos, pero también tendremos un día menos para arrepentirnos. Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones, porque habrá consecuencias desastrosas. No seamos rebeldes de forma voluntaria, de forma repetida, injustificada y a veces obstinada. Que la historia de aquella desafortunada generación que pereció en el desierto nos sirva de ejemplo. Que sea una señal de alerta que nos advierta del peligro de ser rebeldes. No nos atrevamos a dar la espalda o a esquivar las advertencias que Dios nos hace para nuestro propio bien. Continuando con el Salmo, el versículo 9. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Hermanos, está claro que Dios no puede ser tentado, como dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pero así como Dios no puede ser tentado por el mal, tampoco escucha ni cede a demandas pecaminosas. Pero las personas de aquella generación del pueblo de Israel trataron en numerosas ocasiones de tentarle, hasta donde les fue posible, para que Él alterara sus designios y se aviniera a sus propuestas pecaminosas. Obviamente no lo consiguieron, pero sí lo intentaron, lo que implica para ellos una culpa y una responsabilidad enormes. Hermanos, los planes de Dios son perfectos. Sus caminos son perfectos. Y nosotros somos muy buenos en intentar que los altere para ajustarlos a nuestros propios deseos. Pero al intentarlo, al igual que aquel pueblo, nos hacemos culpables de tentarle. Aunque nuestros intentos son vanos y sirven solo para magnificar su santidad, ello no nos exime de ninguna culpa. Cuando nos encontramos bajo circunstancias adversas, cuando estamos pasando por necesidad material, es cuando estamos en mayor peligro de cometer ese pecado, porque el riesgo de caer en la incredulidad o de exigir cambios en la providencia de Dios es muy alto. Son muchas las probabilidades de que cuestionemos el guión perfecto de Dios trazado por su santidad y su infinita sabiduría. Esto nos puede ocasionar desánimo, nos puede ocasionar estorbo para adorar a nuestro Dios como Él demanda que le adoremos. Otra cosa que nos estorba de adorar a Dios como Él lo demanda, y lo decía, lo enseñaba el pastor Eduardo la semana pasada, es la murmuración, es lo contrario, la queja es lo contrario al agradecimiento. Somos muy propensos a quejarnos por las cosas que no tenemos y no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, no solamente en provisión material, sino principalmente en lo espiritual. Hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que en Cristo nos ha sido dada toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y si usted me pregunta qué quiere decir en el original toda, o todas, o todo, pues todo. Me probaron aunque habían visto mi obra. Aquella generación perversa puso a Dios a prueba una y otra vez durante 40 años, no importando que vez tras vez las obras del Señor eran más concluyentes y daban mayor evidencia de su fidelidad. Pero nada de esto fue suficiente para ellos. Y la realidad para nosotros es que la falta de constancia en muchos aspectos de nuestras vidas como creyentes, vamos a nombrar algunas: la lectura de su palabra, la oración, el congregarnos, también nuestra falta de fidelidad en cuanto a todas estas cosas
que son de Dios, están ligadas al corazón humano de una manera indisoluble. El pecado más predominante en nosotros es la incredulidad. Es algo que no podemos negar, que nosotros necesitamos estar viendo constantemente. De lo contrario, nuestra fe vacila. Quiera Dios, mis hermanos, que su palabra sea suficiente. Que creamos, ¿verdad? Para poder llegar a ser como esos dichosos de los que habla Jesús en Juan capítulo 20, versículo 29. Hablándole a Tomás, le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y aunque aquí habla de esas personas que creyeron sin haber sido testigos de la resurrección de Jesús, para nosotros implica la suficiencia de las Escrituras como evidencia de que es palabra de Dios. Y debemos atender a su advertencia, a no dejar de escuchar su voz. Versículo 10. Por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. El salmista nos muestra algo sorprendente aquí, y es la indignación de un Dios que se siente agraviado por el pecado de aquella generación. No deja que sean solo los profetas quienes los reprendan por su pecado, sino que Él mismo los censura y afirma sentirse agraviado, harto, disgustado con ellos. Y yo me pongo a pensar, no ha de ser algo muy sencillo, aquella cosa que alcance a agraviar a nuestro Dios lento para la ira y grande en misericordia, hasta el extremo que expresa aquí el sentido del texto hebreo. La palabra original aquí es kut, e implica estar agraviado, molesto, pero con un sentido de asco, de repudio y repugnancia. Y el salmista la usa aquí en el mismo sentido que la usa Ezequiel en el capítulo 20, versículo 43. Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron. Sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Si nos detuviéramos aquí, mis hermanos, en este punto y reflexionáramos un poco sobre lo que implicó esta provocación de la que habla Dios por medio del salmista, nos estaríamos dando cuenta de que nadie que esté absolutamente seguro de su veracidad puede aguantar que sospechen de él, que desconfíen, desmientan y contradigan sin tener base para ello. Por el contrario, habiendo sobradas y abrumadores razones para tenerle una total y completa confianza. A este tipo de trato vil y sumamente degradante se vio sometido el Señor por parte de su pueblo Israel en el desierto. Veamos Éxodo capítulo 17, versículo 7. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y esto, mis hermanos, no fue por espacio de un día, no fue por espacio de un mes, ni siquiera fue por espacio de un año, sino que fue por 40 largos años, 40 años seguidos, y no por alguno que otro incrédulo, sino por toda una nación en la que solamente 2 hombres fueron hallados fieles, creyentes, y lo suficientemente íntegros como para ser declarados exentos de la condena finalmente pronunciada contra el resto de su generación. Números 14:30. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿de qué deberíamos sentirnos más admirados? ¿De la descomunal insolencia del ser humano o de la amorosa paciencia del Señor? ¿Qué es lo que causa una mayor impresión en nuestras mentes? ¿El pecado o el castigo? Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Su corazón permanecía errado de manera constante, de una forma obstinada.
No era solamente su cabeza, su mente que se desviaba, sino que en su corazón estaba la misma raíz de su perversidad. Los israelitas habían sido enseñados por el Señor mismo mediante señales y milagros. Habían visto partirse el mar en dos. Habían visto brotar agua de la peña. Habían visto caer alimento del cielo. Habían sido guiados en la noche por una columna de fuego, de día por una columna de nube. Yo creo que algo deberían haber aprendido. Como decía un comentarista, su incredulidad era increíble. La bondad y la providencia de Dios resultó incomprensible para sus mentes ciegas. Pero mis hermanos, ¿acaso seremos nosotros mejores que ellos? ¿No hemos dudado en muchas ocasiones también como ellos? La desconfianza, mis hermanos, es un insulto descarado a uno de los atributos más apreciados de nuestro Dios, y es a su amor. Además, es un insulto que resulta totalmente absurdo, totalmente innecesario, porque desafía argumentos más que contundentes, cimentados en ese amor. De tal manera que deberíamos examinarnos a nosotros mismos al leer este salmo y reflexionar de una manera profunda sobre estas verdades en nuestro corazón. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Todo creyente puede llegar a tener una lucha con estar descontentos, así como se lucha con cualquier otro pecado. Pero mis hermanos, la queja constante en el corazón puede estar indicando la ausencia de verdadera fe. Como dice Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Cuando nosotros venimos a la iglesia el domingo y escuchamos la exposición de la palabra de Dios, ¿tendremos la suficiente fe como para creer que Dios nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros? ¿O le damos el codazo ahí al de enseguida, verdad? Al de al lado, ahí te hablan. O esta palabra es para fulano, ¿no? El autor de la carta a los Hebreos nos habla acerca de una falta de fe. Y esa falta de fe queda en evidencia cuando usted y yo comenzamos a restarle importancia a la reunión del pueblo de Dios en el día del Señor. Que aquí es el domingo, mis hermanos. Y a propósito, a las 12 en punto. ¿Y cómo sabemos esto, mis hermanos? Pues por lo que sigue diciendo más adelante el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Debemos tener cuidado, mis hermanos, de no empezar a menospreciar la invitación que Dios nos hace a través de este salmo, y de no olvidar que la fe verdadera descansa en lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y esta es una fe que se manifiesta así en lo individual, pero también corporativamente, es decir, en comunidad, en comunión con los hermanos, adorando y alabando a Dios con gozo, con reverencia, con entusiasmo. Y todo esto con un corazón obediente. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl en 1 Samuel 15 que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Prestemos atención, mis hermanos, y obedezcamos a las palabras escritas en este libro, que es la palabra de Dios, no dejando de congregarnos,
para adorar a nuestro Dios junto con los hermanos. Entonces, mis hermanos, en conclusión, podemos decir que el mensaje del Salmo 95 es este: que aquellos que profesamos pertenecer al pueblo de Dios, debemos adorarle con gozo, con entusiasmo, con gratitud, con reverencia, escuchando con atención la exposición de su palabra y poniéndola por obra. De lo contrario, terminaremos endureciendo nuestro corazón, como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Este salmo nos hace un solemne llamado a todos nosotros que compartimos esta fe, y es a que reflejemos precisamente esa fe y agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado sin merecerlo, adorando a nuestro Dios con gozo, con alegría, con absoluta reverencia, aclamándole con salmos, no solamente el domingo como iglesia, pero durante toda la semana también. A que no haya entre nosotros quejas y murmuraciones que frecuentemente reflejan nuestra incredulidad y ofenden a Dios. Que tengamos en cuenta que cada día que el Señor nos preste vida es el hoy del que habla el salmista. Un hoy en el cual nosotros debemos continuar adorando, alabando, agradeciendo y obedeciendo, porque de lo contrario nuestro corazón irá cada vez más alejándose de Dios, endureciéndose cada vez más. Este salmo tiene una bendita conclusión que no debemos pasar por alto, y es que resulta evidente que existe un lugar conocido como el reposo de Dios, y que a este lugar faltan algunos por entrar. Aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, como leíamos en Hebreos. Los incrédulos no pudieron entrar, pero los que hemos creído estamos en ese reposo, entramos en ese reposo. Gocémonos pues, mis hermanos, y adoremos eternamente a nuestro Señor por ello. Y si de alguna forma hemos estado pecando al menospreciar la invitación de nuestro Dios a congregarnos para adorarle, ya sea porque llegamos tarde regularmente, porque ya se nos hizo costumbre, sin una causa que lo justifique, solo porque no le damos importancia a la puntualidad. Y aquí yo me pregunto si hacemos lo mismo en el trabajo, de llegar tarde, o allí sí nos da temor de que nos despidan por impuntuales. O tal vez hemos estado pecando al faltar regularmente a esta invitación del Dios del cielo. Y aquí me hago la misma pregunta. ¿Hacemos lo mismo en nuestros trabajos? ¿Faltamos sin justificación válida? En ocasiones ponemos más interés en asistir a eventos familiares, de amistades, como bodas, quinceañeras, funerales, etcétera, fiestas de cumpleaños, eventos deportivos. Muchas veces también pecamos al venir sin un corazón preparado para adorarle con gozo, con reverencia, con un anhelo sincero de poner por obra su palabra. Si has estado en esta situación, si estás en esta situación, si has estado sintiéndote de esta manera, te recuerdo que hay perdón disponible para nosotros los creyentes. Siempre podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y perdón de nuestros pecados. Pero no tardemos demasiado, no endurezcamos nuestro corazón y vengamos ante su presencia inmediatamente para ser restaurados y totalmente limpios de todo pecado. Y si hay alguien aquí que ha escuchado la voz de Dios el día de hoy, que no ha venido a Él en arrepentimiento y fe, también hay un llamado para ti, y es aprovechar el hoy del que habla el salmista y pedirle perdón a Dios antes de que se produzca un endurecimiento en tu corazón y sigas pecando deliberadamente en contra de Él. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Él te está invitando hoy a que te acerques, a que creas en el único que murió y resucitó por tus pecados y los míos, a que bebas del agua gratuita que brotó de la peña para que no tengas sed
jamás. Pídele que te salve, pídele perdón por tus pecados y Él te rescatará de la condenación eterna. Te perdonará y te dará vida eterna en su Hijo hoy mismo, para que tú también vengas a ser su hijo por siempre. A mis amados hermanos, gocémonos, porque nuestro verdadero lugar de descanso está preparado para nosotros. Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz. Esa sangre que habla mejor que la de Abel y que sigue estando disponible hoy para limpiarnos de todo pecado. Y mientras llega ese verdadero descanso en el cual estaremos para siempre con nuestro Dios, descansando de todas nuestras obras, así como el Señor descansó de las suyas, sigamos esforzándonos en obedecer a nuestro Rey y vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos.